Bueno, queridos hermanos, vamos a compartir la segunda parte del estudio de dones espirituales. En la primera parte que dimos la clase en la iglesia, hablábamos acerca de que Dios es un Dios de diseño. Él diseñó todo en la naturaleza de una manera perfecta y hermosa. Ahora bien, para su iglesia, también Dios estableció un diseño en cuanto a su funcionamiento. Dios diseñó que la iglesia se edificase a través de los dones espirituales que repartió a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, al cual pertenecemos todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón alguna vez. Hoy vamos a meditar en 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 4, que dicen lo siguiente: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La voluntad de Dios acerca de los dones es que su pueblo tenga conocimientos de ellos, no solo intelectual, sino también experimental. La falta de conocimiento produce errores. En una ocasión los saduceos quisieron hacerle una pregunta a Jesús para tentarle y le preguntaron acerca de algo que enseñaba la ley judía, que cuando alguien moría sin dejar descendencia, cuando un varón moría sin dejar descendencia, su hermano, el que le seguía en edad, debía tomar la viuda y hacerle descendencia a su hermano. Entonces le preguntan si había 7 hermanos y los 7 morían sin dejar descendencia. En la resurrección, ¿de quién será esa esposa? Los saduceos, porque no creían en la resurrección, por eso le hicieron esta pregunta a Jesús. Y Jesús les dijo: ustedes erran porque ignoran las Escrituras. Precisamente Dios no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales. Por eso, 1 de Corintios capítulo 12, 1 comienza de esta manera: No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bien, la falta de conocimiento produce errores. Este era el error que tenían los saduceos, porque en la resurrección no habrá casamientos, sino que seremos como los ángeles. Y puede producir también falta de salvación. Oseas dice en capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así le hablaba el profeta Oseas al pueblo de Israel. Notemos acá que la palabra conocimiento es
conocimiento experimental acerca de Dios. Y olvidar la ley tiene que ver con el conocimiento intelectual. Nosotros, primeramente, estamos estudiando los dones para tener un conocimiento intelectual, pero la voluntad de Dios es que nosotros experimentemos los dones, que nosotros los descubramos y los experimentemos cada uno en su vida. El ignorar los dones da como fruto cristianos que no desarrollan su potencial en Cristo y su aporte personal no alcanza para satisfacer las necesidades de la Iglesia ni del mundo. Los cristianos deben no solo conocer sobre dones, sino también conocer su don particular y usarlo para la gloria de Dios. Como dice Juan en el capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La forma de llevar mucho fruto es precisamente a través de lo que Dios nos dio para que seamos efectivos en el servicio tanto a la Iglesia como al mundo. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice Pablo que si bien antes se nos llevaba como a los ídolos mudos, que se los lleva de un lugar a otro, nosotros éramos llevados en cualquier dirección, no teníamos rumbo. Y dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Sucede que en el momento en que Pablo escribió esta carta, el ser cristiano en muchas ocasiones costaba la vida. El mismo Pablo, antes de convertirse, se dedicaba a perseguir a la Iglesia de Jesucristo, a apresar a los cristianos, y cuando se daba muerte a alguno de ellos, él daba su voto, que esto quiere decir de que él daba su conformidad para que se produzca el homicidio. Entonces, para llamar a Jesús Señor, había que estar capacitado por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que nadie que hable por el Espíritu llama maldito a Jesús. De esa manera, maldiciendo a Jesús, los cristianos que eran desleales a Cristo salvaban su vida. Pues bien, pero el Señor dice que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Por eso dice esto Pablo, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo,
los capacitaba, como hoy en día está capacitando a muchos cristianos en el mundo que viven en países donde sufren persecución. Y tengamos en cuenta que no sabemos lo que nos depara el futuro y nosotros también podemos llegar a necesitar también algún día de esta gracia. Ahora, bien, nosotros podríamos meditar ahora en Salmo 121, que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿De qué nos serviría a nosotros intentar hacer la obra del Señor por nuestros propios medios, con nuestra propia inteligencia, con nuestras propias capacidades? No seríamos efectivos. Por eso dice esta palabra que si las cosas no las hace el Señor, trabajamos en vano. Para que esto no suceda, la Iglesia debe trabajar conforme al diseño de Dios, usando la capacidad que Él nos da de manera sobrenatural para aportar cada uno nuestra parte al cuerpo de Cristo. Zacarías dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, versículo 10, nos cuenta la historia de los hijos de Aarón que ofrecieron fuegos extraños delante de la presencia de Dios. Estamos hablando de Nadab y Abiú. Usted lo puede leer en Levítico capítulo 10. Nadab era el primogénito de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Nadab iba a heredar el real sacerdocio el día que su padre muriera. Pero tanto Nadab y Abiú fueron a hacer algo que Dios no había mandado, a ofrecer un fuego extraño. Querido hermano, el fuego extraño representa aquellas cosas que nosotros hacemos y que no nos ha ordenado el Señor. Hacer las cosas a nuestra manera. Dios quiere que nosotros le sirvamos, pero conforme a su voluntad y con la gracia de Él. Ofrecer un fuego extraño representa los actos y actividades de las personas en el ministerio que salen de sus propios corazones orgullosos y de sus espíritus indisciplinados. El servicio y la adoración a Dios deben estar bajo el control y la autoridad de Dios mismo. Las Escrituras guían y gobiernan la vida y el ministerio de la Iglesia en todos sus aspectos. Dios ha hablado y los hombres no están en libertad de introducir sus propias ideas y costumbres a su obra. Esto lo dijo Richard Owen Roberts en una revista de apuntes pastorales en el año tercero de la edición de esta revista, en el año 1998. Pero es perfectamente válido para aplicarlo a nuestras vidas, a la iglesia de la cual somos parte localmente, y Dios quiera que lo empleara
toda la Iglesia de manera general. Bien, dice Primera de Corintios 4 que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Sabemos que todos somos necesarios y que a todos Dios nos da uno o por lo menos un don, o a algunos puede que nos dé más, pero lo da según su voluntad a cada uno. No tenemos motivos para competir ni para envidiarnos, sino que lo importante es que cada uno descubra su don y desde allí haga su aporte al cuerpo de Cristo y a la humanidad que tanto necesita del Señor. Hermanos, este ha sido todo el estudio por hoy. Que Dios los bendiga, y si les ha quedado alguna duda, pueden preguntar por privado a mi número telefónico. Trataré de responder su pregunta. Quizás tenga que investigar para contestarla, pero me comprometo a ocuparme de su duda.